Bien, ya estamos de regreso. Vamos a presentar a nuestro próximo invitado. Yo quiero agradecerle la paciencia porque hemos tenido claramente estas tanditas un poquito más extensas, comerciales, a propósito del tema político también. Fíjate que el próximo día 3 de mayo se va a celebrar el 30º año. eh, claro, es el 30 aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y hemos tenido este contacto permanente con CIPER. Yo lo agradezco harto porque nos permite estar muy al día en temas de investigación periodística. No es la excepción hoy día porque estamos con Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER, a quien le damos la cordial de las bienvenidas una vez más con nosotros. Voy a sacar el eco para que no nos perjudique. Ahí sí. Hola Nicolás, un gusto tenerte nuevamente acá en la región de Tarapacá, Arica, Parinacota, Tocopilla, con ustedes ahí en CIPER. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bien, nosotros muy bien y bien atentos ahí a las publicaciones que habitualmente nos entregan, nos otorgan en CIPER, particularmente con dos investigaciones periodísticas que han estado ustedes difundiendo en los últimos días. Una que está vinculada a propósito del tema de libertad de prensa al periodista Mauricio Weibel, pero también, o Bible, como quieran decirle, ¿no? Y también otra que ayer me hace llegar Claudia Urqueta, ahí, colega de ustedes también, respecto a este funcionario despedido en la municipalidad de Santiago, y que está involucrado en otro negocio inmobiliario, eh, a propósito de Sierra Bella, ¿no? Que este caso que también es que hemos conocido a nivel nacional. No sé por cuál quieres partir, Nicolás, a ver si no empiezas a relatar ahí. Es súper bueno el link que hace sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa el próximo miércoles, porque ese mismo miércoles se va a formalizar la investigación contra el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, la DINE, Chafik Nassal, y también contra un exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte de Copiapó, José Poblete Méndez. Ellos están imputados por justamente una operación de inteligencia que lo que hizo fue interceptar el teléfono del periodista Mauricio Weibel y de otros, y de también funcionarios del ejército, oficiales y suboficiales denunciantes de corrupción o que habían denunciado algún tipo de abuso laboral. La operación Topógrafo, que se ha ido conociendo en distintos reportajes, nosotros en CIPER lo hemos ido contando también, significaba que se interceptaban estos teléfonos o se pinchaban los teléfonos, como se le dice coloquialmente, es decir, esta agencia de inteligencia, la DINE, durante todo el día escuchaba las conversaciones que tenía Mauricio Weibel y denunciantes de corrupción. Eso es irregular o eso es lo que está investigando la Fiscalía, porque el ejército y su aparato de inteligencia solo puede, dice la ley, utilizar estas operaciones especiales de inteligencia, estas técnicas, para obtener información en casos que pongan en riesgo la seguridad nacional. Entonces, llama la atención que primero espíen a un periodista, lo que Mauricio Weibel ha investigado el último tiempo. Él fue el que destapó el caso Milico Gate, ¿no? Son grandes casos de corrupción al interior del ejército. Y algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas también que han denunciado corrupción o, por ejemplo, que internamente en el ejército lo acusaban de infidelidad. A esas personas también les pincharon el teléfono. Entonces uno se pregunta por qué se destinan recursos públicos a escuchar ese tipo de conversaciones, o hay algo más allá, ¿no? El juez Poblete va a ser formalizado también porque él era quien autorizó estas operaciones de inteligencia. Y en el reportaje que está ahí en ciperchile.cl, nosotros contamos que la semana pasada fue allanada, de hecho, su casa que tenía en Copiapó. Y también acá en Santiago le requisaron un celular. Y en su casa en Copiapó, grande fue la sorpresa de los funcionarios de la PDI que llegaron hasta allí, porque encontraron 14 cajas con documentos de información reservada de inteligencia, documentos que se están periciando en este momento. Recordemos que el juez Poblete ya se jubiló, ya no es ministro de la Corte de Apelaciones desde febrero de este año. Entonces están investigando por qué tenía estos documentos reservados en su casa, si eso constituye o no, por ejemplo, una obstrucción a la justicia. También le requisaron su celular y encontraron chips de teléfonos botados en un basurero, los cuales también están siendo periciados. Es un caso muy delicado, creo yo, que tiene que ver con los derechos de la ciudadanía y con cómo se utilizan estas herramientas de inteligencia que muchas veces nadie las conoce. Así tiene que ser, ¿no? Son operaciones delicadas que debieran utilizarse para resguardar
la seguridad del país, pero al parecer en algunos casos se han ocupado esos recursos y esas técnicas en otro tipo de asuntos. Nicolás, el reportaje también da cuenta de que se le requisaron armas, o un arma, ¿no? Dos armas, tenía dos pistolas en su casa en Copiapó, que si bien las tenía inscritas, los funcionarios de la PDI las requisaron igualmente porque cuando uno inscribe un arma, la asocia a un domicilio, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, inscribes un arma Correcto. y la inscribes en Iquique, no puedes sacarla de ahí, ¿no? No puedes andar portándola ni cambiándola de ciudad. Bueno, el ex juez Poblete tenía esa arma inscrita en Santiago y la encontraron en Copiapó, por tanto, se la requisaron. Y también abundante munición. Todo ese material en estos momentos lo está periciando personal de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones. Sí, y acá además en el reportaje bueno, invitamos a la gente a que vayan al sitio de ciperchile.cl, este reportaje referente a este ex magistrado, o ex ministro de la Corte, mejor dicho, de apelaciones, está subido hoy día 28 de abril. Me llama la atención ahí a ver si es que usted puede ahondar, o puede ahondar un poquito también, Nicolás, respecto a que el Consejo de Defensa del Estado, uno está acostumbrado a que el Consejo de Defensa del Estado actúe fundamentalmente en materia económica, ¿no? No obstante, acá no es así, porque resuelve querellarse contra ambos personajes por falsificación de instrumento público y también por justamente las interceptaciones telefónicas. Sí, en este caso, bueno, es que ahí el Consejo de Defensa del Estado actúa cuando hay recursos del Estado que están siendo mal utilizados o hay Perfecto. casos de corrupción, ¿no? Entonces, Ya. en este caso, claro, el DINE, organismo estatal, se usaron recursos públicos, en este caso para, por ejemplo, espiar a un periodista, ¿no? Eso es bastante grave, es algo inédito en varias décadas en Chile. Yo creo que desde la dictadura no habíamos conocido un caso donde se acreditara que un organismo de inteligencia estatal, como la inteligencia militar del ejército, hubiera estado espiando durante meses el teléfono y las comunicaciones de un periodista de investigación que además lo que hacía era indagar en casos de corrupción en el mismo ejército. Entonces, efectivamente, el CDE decidió ya querellarse. Yo seguro entiendo la querella la van a presentar entre hoy día o mañana, de cara a la formalización de la próxima semana, ¿no? Que va a ser el miércoles 3 de mayo. Correcto. Oye, bueno, yo quiero mencionar a propósito de esto, hacer solamente un paréntesis para que pasemos al otro caso, estimado Nicolás, que el día miércoles, en el 30 aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el día miércoles va a haber un seminario bien interesante sobre la protección de periodistas, una garantía para defender la libertad de expresión. Esto se va a desarrollar en la Universidad de Chile, en la Casa Central, es entre las 10 de la mañana y las 13:30 horas, y esto lo está llevando adelante el Observatorio del Derecho a la Comunicación, con los cuales vamos a estar conversando el próximo día martes. Quiero anunciar esto a propósito de la conversación que estamos sosteniendo acá contigo, estimado Nicolás. Caso bullado, sin duda alguna, lo que ha pasado en la Municipalidad de Santiago, eh, aun cuando estamos bastante lejos de aquello, pero claramente los temas de corrupción municipal han sido de interés, al menos en nuestro medio. Hemos estado permanentemente dando cuenta de lo que ha pasado en las municipalidades, en las corporaciones municipales, en nuestra municipalidad, en el caso Luminarias, que lo tenemos como ícono acá de la corrupción local. Y recuerdo que Gracie Hasler, lo primero que hace, una vez que se devela todo este caso de Sierra Bella, de este ex centro médico, es despedir justamente o desvincular a este funcionario. Pero ustedes han indagado mucho más. Este funcionario habría tenido otro negocio inmobiliario, vale decir, parece que esto de aumentar los precios cuando hay dinero público parece que no era la primera vez en el fondo, Nicolás, ¿no? Sí, el señor Luis Mayorga, militante del PPD, era el jefe de la Secretaría de Planificación de la SEXPLA de la Municipalidad de Santiago, y desde ese lugar, desde ese cargo, fue responsable de gestionar las tasaciones de la clínica Sierra Bella, que era esta clínica municipal, ¿no? Que iba a comprar y ejecutar el municipio de Santiago, un negocio que se cayó luego de un informe bastante duro de la Contraloría y también de una investigación penal que abrió la Fiscalía. Nosotros indagamos e investigamos la historia del señor Mayorga y efectivamente
Él antes trabajaba en el mismo cargo como sexpla en la municipalidad de Melipilla, y cuando estaba allí también se abrió una investigación penal que en todo caso no terminó en nada, pero es interesante analizar cuál es esa historia, donde se investigó la venta de un terreno municipal donde funcionaba un liceo a la empresa Falabella. Se iba a hacer una venta en 2.500 millones de pesos. Y ahí el problema era que en realidad el terreno no le pertenecía al municipio, sino que le pertenecía al Ministerio de Educación, y esa venta, por tanto, era ilegal, ¿no? Nosotros indagamos en ese caso y es interesante porque el señor Mayorga era el sexpla también. Las secretarías de planificación en los municipios son quienes tienen que gestionar, administrar todos los recursos públicos y los terrenos, si los venden o no los venden, ¿no? Entonces, nos pareció interesante mirar su historia, pero también pudimos acceder a correo electrónico, y en el reportaje lo que hacemos es reconstruir minuto a minuto lo que fue pasando y cómo se administró, cómo se organizó y se impulsó al interior del municipio de Santiago la venta de la clínica Sierra Bella. Oye, yo sé que estamos haciendo spoiler acá por lo interesante que la gente no solamente ingrese a Ciber Chile, sino que además háganse socios de Ciber Chile. Es necesario claramente mantener este sitio de investigación periodística independiente vivo, y los periodistas que allí trabajan dependen claramente de su adhesión como socio, de su suscripción también al sitio. Así que yo perdón que me tome el atrevimiento, estimado Nicolás, y hacer la invitación para que nos hagamos socios de Ciper. Pero no quiero spoilear más, digamos, este reportaje para que entren y lo lean ahí en ciperchile.cl. Pero tú me acabas de decir, no quedó en nada. ¿Qué pasó en eso que no quedó en nada? Como muchos casos claramente en nuestro país, Nicolás, ¿no? Se abrió una investigación penal, la Contraloría determinó que el terreno le pertenecía al Ministerio de Educación, por tanto era una venta ilegal. El Consejo de Defensa del Estado se querelló por fraude al fisco y por malversación de recursos públicos, y ahí lo que pasó es que Falabella y la Municipalidad de Melipilla decidieron anular el contrato, y por eso la causa se cerró, ¿no? Porque finalmente no se concretó el traspaso de ese terreno, aunque desde el municipio lo habían intentado. Wow, interesante. Yo recuerdo que acá, y con esto ya vamos a despedir el contacto acá con Nicolás para dejarlo en libertad de acción, pero recuerdo cuando se intentó en algún momento terminar de comprar un terreno para el gobierno, en ese momento el gobierno regional de Tarapacá, cuando teníamos intendencia, y nos habíamos enterado referente a un terreno en particular que algunos consejeros regionales estaban ubicando muy interesadamente, ¿no? Tanto así que esto se lo dijimos a la intendenta del momento, Claudia Rojas. Ella interpone una denuncia en el Ministerio Público, se comienza a investigar y se deshace el negocio. Se deshace el negocio. No quedó en nada absolutamente, precisamente al ser sorprendidos, obviamente, de que podían caer en un tema de cohecho, fundamentalmente con algunas personas que incluso les fueron a cobrar la plata que ya les habían adelantado por la venta de ese terreno. Increíble. Nicolás, quiero agradecerte, quiero nuevamente invitar a la gente a que no solamente ingresen y lean los reportajes de investigación de CIPER, sino que se hagan socios, y espero que nos acompañen en una próxima oportunidad, apenas tengan obviamente alguna novedad respecto a este periodismo de investigación que están realizando, no solamente en la región metropolitana, sino que claramente ustedes ya sabemos han traspasado las fronteras regionales. Hay algunos reportajes que están vinculados a nuestra región que están ahí, uno puede escarbar ahí, puede navegar, bucear, y está bien interesante, muy entretenido eso. Sí, muchas gracias por el espacio. Invitarlos a todos a que se hagan socios, ciperchile.cl/socios. Nosotros intentamos hacer periodismo de investigación de calidad, profundo. Nosotros no trabajamos con auspiciadores ni con fondos del Estado ni de ningún partido, entonces nos sustentamos fundamentalmente con el aporte de nuestra ciudadanía y de los lectores. Creemos que así es posible hacer periodismo independiente. Y les recomiendo, yo sé que a ustedes les va a interesar, que revisen otro reportaje que publicamos también durante el día de ayer, que tiene que ver con la contratación de un millonario charter privado a una aerolínea venezolana para expulsar migrantes hacia Venezuela por parte del gobierno de Gabriel Boric. Está bastante interesante también, está ahí en la portada del sitio de CIPER. Te mando un abrazo y saludo a cada uno de los integrantes del equipo CIPER. Gracias, Nicolás. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Nicolás Sepúlveda, de CIPER, conversando acá en la mañana por Paulina.